Hay un documento que apareció en el sitio web del Consejo Legislativo del Senado a las 11:47 de la noche. Permaneció en línea exactamente 9 minutos antes de ser retirado, pero en esos 9 minutos fue descargado por 3 investigadores del Congreso. Y ese documento explica por qué, en este momento preciso, el gobierno de Estados Unidos está operando sin una cadena de mando plenamente funcional. Esto no es un rumor. No es una teoría, no es análisis especulativo. Es una crisis constitucional documentada que se está desarrollando en tiempo real, fuera del alcance de los titulares tradicionales. Y antes de entender qué decía ese documento, hay que conectar 3 eventos que ocurrieron en menos de 18 horas que los medios trataron como aislados, cuando en realidad apuntan al mismo escenario. Primero, una sesión de seguridad clasificada en el Pentágono donde se invocaron protocolos de continuidad de gobierno. Segundo, una señal en los mercados financieros que solo aparece antes de guerras o golpes de Estado. Y tercero, una maniobra legislativa casi invisible al Congreso actuar sin la firma del presidente. 3 ramas del poder, acciones distintas, todas preparando para la misma posibilidad. Un presidente que ya no puede o no quiere ser contenido por los límites constitucionales. La mañana del miércoles, a las 6 en punto, el presidente del Estado Mayor Conjunto convocó una reunión de emergencia en una zona restringida del Pentágono. No estaba en ningún calendario público, no hubo comunicado, no hubo cámaras, pero 3 funcionarios de defensa confirmaron que la reunión ocurrió. La frase exacta que se utilizó: protocolos de continuidad de gobierno. Esa frase no se usa a la ligera. Continuidad de gobierno es el mecanismo diseñado para mantener funcionando al Estado cuando todo lo demás colapsa. Guerra nuclear, ataques terroristas masivos, decapitación del liderazgo. La última vez que se activó formalmente fue el 11 de septiembre de 2001. No se convoca para simulacros rutinarios. Cuando el liderazgo militar revisar continuidad de gobierno, se está preparando para un escenario en el que el mando normal podría romperse. 3 horas y media después de esa reunión, a las 9:30 de la mañana, abrió el mercado de bonos. Para la mayoría de la gente, los bonos son ruido técnico. Para los grandes fondos, son un detector temprano de riesgo sistémico. Y ese miércoles ocurrió algo que hizo que muchos operadores se congelaran frente a sus pantallas. Los rendimientos del tesoro se dispararon y, casi al mismo tiempo, Goldman Sachs circuló un memo interno a sus clientes institucionales más grandes. Ese memo se filtró en cuestión de horas y contenía una frase que no se ve casi nunca: evaluación de riesgo institucional elevada a categoría 4. Categoría 4 es el nivel más alto. No se usa para recesiones, no se usa para elecciones tensas, está reservada para 2 escenarios: guerra o golpe de Estado. Ese memo circuló por la mañana y 4 horas después, a las 2 de la tarde, el liderazgo de la mayoría del Senado activó un procedimiento parlamentario enterrado en la regla 22. Es una regla oscura que la mayoría de los senadores nunca la ha leído completa. Bajo condiciones de emergencia específicas, permite acelerar legislación sin necesidad de firma presidencial. No hubo conferencia de prensa, no hubo discurso, solo una anotación técnica en el registro del Congreso, pero el efecto es enorme. Crea un camino legal para que el Congreso actúe unilateralmente si considera que el Poder Ejecutivo se ha vuelto indiferente o peligroso. 3 acciones separadas, 3 centros de poder distintos, todas dentro de 8 horas. Todas al mismo miedo. Y eso nos va al documento que solo estuvo visible 9 minutos. El título oficial era Memorándum sobre limitaciones de autoridad presidencial durante emergencias de seguridad nacional. Fue redactado por la Oficina del Consejo Legal del Senado, un órgano no partidista compuesto por abogados constitucionales cuyo trabajo no es hacer política, sino advertir dónde terminan los límites legales. El documento fue publicado a las 11:47 de la noche del martes. A las 11:56, una objeción directa de la Casa Blanca fue retirado, pero ya era demasiado tarde. El memorándum se divide en 4 secciones. La primera analiza el conflicto entre el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. El artículo 1 otorga autoridad legislativa al Congreso. El artículo 2 otorga autoridad ejecutiva al presidente. La pregunta central es simple y explosiva.
Cuando esos poderes chocan, prevalece. Para responder, el documento recurre a un precedente clave de 1952, el caso Youngstown Sheet and Tube Company contra Sawyer. Durante la Guerra de Corea, el presidente Truman intentó tomar control de las acerías del país alegando seguridad nacional. La Corte Suprema lo detuvo en seco. Incluso en guerra, incluso con buenas intenciones, el presidente no puede actuar más allá de la autoridad constitucional. Ese fallo ha definido los límites del poder ejecutivo durante más de 7 décadas. El memo del Senado lo cita explícitamente como base para anular declaraciones de emergencia presidenciales, no para revisarlas, no para debatirlas, para anularlas. La segunda sección aborda directamente la reducción de poderes de emergencia. El lenguaje es claro. El Senado tiene autoridad para revocar emergencias mediante voto de mayoría simple. Esto contradice la Ley de Emergencias Nacionales de 1976. Otorga amplia discreción al presidente. El memo responde a esa contradicción con un argumento contundente. El Congreso no puede delegar permanente su autoridad constitucional. Incluso si otorgó poderes, puede en cualquier momento. Pero es la tercera sección la que encendió todas las alarmas. En una frase cuidadosamente, el Consejo Legal afirma que, si las acciones del Ejecutivo amenazan el orden constitucional, el Congreso posee autoridad inherente para suspender temporalmente la transferencia de mando militar pendiente de revisión judicial. En términos simples, el Senado está delineando una justificación legal para arrear al presidente el control de las Fuerzas Armadas, no como teoría académica, como marco operativo. Eso fue lo que hizo que el documento desapareciera, pero lo que casi nadie notó fue la cuarta sección. Una lista de nombres, funcionarios de carrera de la Oficina de Asesores Legales del Departamento de Estado, no políticos, no designados, profesionales que han servido bajo administraciones de ambos partidos durante décadas. El miércoles, los 14 presentaron su renuncia simultáneamente. Ese tipo de oficina no renuncia. Permanece durante transiciones, crisis, escándalos. Cuando se van todos a la vez, están enviando un mensaje sin decir una palabra. No podemos proporcionar cobertura legal para lo que viene. Y no fue el síntoma. Ese mismo día, abogados del Estado Mayor Conjunto circularon una guía interna titulada Distinguir órdenes legales de ilegales. Este material existe en entrenamientos básicos, pero no se envía a generales y abogados de alto rango en tiempos normales. Solo se distribuye cuando el liderazgo anticipa recibir órdenes que podrían cruzar la línea. Luego vino la comunidad de inteligencia. 5 agencias, de forma independiente, limitaron el acceso de la Casa Blanca a información altamente compartimentada. La razón oficial fue manejo inapropiado, traducido del lenguaje burocrático. No confían en el presidente con inteligencia sensible. Cuando eso ocurre, no es política, es autoprotección institucional. Con ese fondo, los republicanos del Senado hicieron sus cálculos. En una reunión privada, participaron figuras con décadas de memoria institucional, responsables de contar votos, manejar mensajes y recibir informes clasificados. Antes de esa reunión, el Consejo Legal del Senado les presentó un escenario que nunca se había planteado en serio en la era moderna: responsabilidad criminal personal por habilitar actos inconstitucionales. Se citó una ley aplicada fuera de contextos extremos. El mensaje fue directo: si votan para expandir poderes de emergencia, y esos poderes se usan para suspender elecciones o desplegar fuerzas contra civiles, podrían enfrentar cargos penales. No consecuencias políticas, procesamiento criminal. Eso cambió todo. El riesgo político se puede manejar. El riesgo electoral se puede sobrevivir. El riesgo legal es permanente. Una acusación termina carreras, independientemente del resultado. A partir de ahí, la lealtad dejó de ser rentable. El resultado fue una resolución del Senado presentada discretamente al día siguiente, no ceremonial, no simbólica. Una resolución que establece que, independientemente de cualquier declaración del Ejecutivo, el Senado puede anular poderes de emergencia con mayoría simple, de efecto inmediato, sin firma presidencial, sin veto, sin revisión judicial previa, amparada en la autoridad constitucional del Senado para fijar sus propias reglas. El conteo de votos hizo el resto irrelevante, más de los necesarios, suficientes para convertirla en un hecho consumado. El presidente puede protestar, insultar, amenazar,
nada de eso altera el mecanismo legal que se activó. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa. Cuando los líderes autoritarios pierden espacio institucional, rara vez retroceden en silencio. La historia muestra patrones claros: escalada antes que rendición, ambigüedad legal, confrontación abierta. Por eso los escenarios que se barajan no son tranquilizadores. Desde una batalla judicial que paraliza al Estado, hasta una acción extralegal que obligue al Congreso a responder con medidas aún más extremas. Mientras tanto, el mundo observa. La OTAN convocó una sesión de emergencia para evaluar la estabilidad política de Estados Unidos, algo que nunca había ocurrido. Los aliados de inteligencia dieron los requisitos de clasificación, protegiéndose de su propio socio. La Unión Europea empezó a redactar mecanismos de sanción por receso democrático, y China eleva militar en un momento que no parece casual. Durante 80 años, el sistema global ha descansado en una premisa: Estados Unidos es predecible. Cuando esa premisa se resquebraja, todo el edificio tiembla. Esto no se trata de una persona, se trata de precedentes, de si las instituciones diseñadas hace más de 2 siglos todavía pueden contener el poder concentrado, de si el Estado de Derecho tiene anticuerpos funcionales frente a impulsos autoritarios. Lo que ocurra a partir de ahora definirá los límites del poder presidencial durante generaciones. Si el Senado logra imponerlos, futuros presidentes heredarán un marco claro. Si no, heredarán una presidencia prácticamente sin restricciones. Orden constitucional versus poder personal. Normas versus miedo. La Constitución está siendo puesta a prueba, en tiempo real, y lo que está en juego no es un ciclo electoral,